En tercer año, en algunas carreras, van a ver la teoría de la relatividad por encima y van a ver los principios básicos de la mecánica cuántica también, una pasada por encima en física 3, los que los que estudien las carreras de electrónica y ese tipo de carreras. Estas son las áreas que se divide la física hoy en día. Todo está basado principalmente en las ideas y en los conceptos básicos que están presentes en la mecánica clásica. Si no sabemos los conceptos básicos de la mecánica clásica, no podemos avanzar para el segundo año para conocer los elementos de electromagnetismo, ni mucho menos lo que sería la mecánica cuántica. Fíjense que la mecánica cuántica, que es lo más avanzado en física, justamente tiene la palabra mecánica adelante, que está basado prácticamente en la totalidad parte de los conceptos de mecánica clásica que vamos a ver este año. Bueno, esto es, digamos, dónde estamos parados en física 1. Como les decía, los precursores y creadores de la mecánica fueron Isaac Newton con sus 3 leyes y Galileo Galilei, que hizo una cosa fundamental en la historia de la física y en la historia de la humanidad. Galileo Galilei desarrolló el método científico, o sea, el método que utilizamos hoy, toda la ciencia utiliza para desarrollarse. ¿En qué consiste, a grandes rasgos? En que un científico propone una tesis, propone una hipótesis, la desarrolla, saca conclusiones y a partir de esas conclusiones se hacen experimentos o experiencias para ver si la hipótesis planteada es válida o no, si se cumple o no en la experiencia. Como características tiene que esta experiencia puede ser replicada por cualquier laboratorio o cualquier físico lo puede hacer y verificar que la hipótesis desarrollada y considerada como cierta se corresponde con la experiencia. O sea que nadie, por más renombre que tenga, por más Galilei que sea, puede decir que puede plantear una hipótesis científica, no se considerará correcta hasta que todos los demás pares y científicos hayan verificado experimentalmente esta hipótesis. Este hecho de la experiencia y de ser abierta y contrastable, una hipótesis, está en contraposición con la idea que existía antes de Galileo, donde la idea de una persona muy formada, de un científico, de un doctor, de un teólogo, era la verdad, y era la verdad indiscutible. Cuando Aristóteles hizo las teorías de que la Tierra estaba en el centro, por sentido común, etc., nadie pudo rebatir esa idea y recién se pudo poner en duda después de Galileo, o en la época de Galileo, casi 3000 años después. Con Galileo se rompe esa forma, esa idea que había perdurado tanto tiempo de que una verdad es absoluta y que mientras, digamos, más docto sea el que la dice, más verdadera es. Con Galileo, todas las ideas se tienen que poner a prueba y cualquiera puede contrastar esa idea y discutirla. Eso ha hecho que la ciencia avance muchísimo desde Galileo hasta nuestros días, permitiendo que se descubran muchísimas nuevas leyes y nuevas formas de la materia y de todo lo que nos rodea, lo que dio o lo que abrió la puerta a que la tecnología cree innumerables cosas que parecerían de ciencia ficción si las viese Galileo, y no digamos Galileo. Nuestros abuelos o bisabuelos, si viesen un celular que se puede doblar y meter en
el bolsillo, o que podemos hablar así como estamos hablando por Zoom, son cosas de ciencia ficción. No nos vayamos mucho más atrás en el tiempo. Cuando yo era chico veía Viaje a las Estrellas y el celular lo tenían ellos y era algo totalmente de ciencia ficción. Una imagen en la pared como un televisor plano era ciencia ficción. Y estamos hablando hace 40 años, 30 años. Otra característica, para terminar ya con el método científico, otra característica que tiene el método científico de Galileo es que definió de ahí para siempre que toda la ciencia tiene que estar escrita en un lenguaje que es el lenguaje matemático, para alegría o para tristeza de todos los estudiantes de ingeniería y de ciencia. El lenguaje de la matemática, el estudio de la matemática profunda, del álgebra y de la matemática, del cálculo que están estudiando ustedes, es el idioma que habla la física y que habla la ciencia en general, la biología, por lo menos todas las ciencias duras, que llamamos ciencias duras, la matemática, la física, la química, la biología, etc. Bueno, después vamos a hablar mucho ya también de Newton, sobre sus leyes y qué significó para su tiempo estas leyes. Después de ellos vinieron otra gente muy picante también, que fueron Leibniz, contemporáneo con Newton, y después las siguientes generaciones, Lagrange, Euler y Hamilton. Personas que desarrollaron la teoría de Newton y la llevaron al extremo, a sus límites. La probaron en todas las cosas habidas y por haber en su época. Bueno, todo partió de esto. ¿Qué es el movimiento? ¿Por qué se mueven las cosas? ¿Cómo podemos describir el movimiento? ¿Ustedes lo han pensado alguna vez? Piénsenlo un minuto. ¿Qué es el movimiento de los objetos? De una bici, de un átomo, de un auto, de un planeta. ¿Cómo podemos definirlo si lo quisiésemos estudiar? ¿Cómo podemos describirlo, el movimiento? Bueno, lo que hicieron y lo que vamos a ver nosotros es muchos años de pensar esto y llegar a una conclusión o llegar a unas descripciones que nos resultan válidas hoy en día y en ingeniería. Todos los movimientos, las cosas se mueven con respecto a algo que considero fijo. Si yo me fijo aquí, esta rueda de la rueda gigante, o el cohete saliendo a Marte, o este cometa que está pasando, o el auto en la calle, o las personas que caminan, siempre considero fijo algo y las cosas se mueven en ese algo fijo. Eso que considero fijo lo llamo marco de referencia o sistema de referencia. O sistema de referencia inercial. Vamos a ver más adelante que sistema de referencia también se puede llamar sistema de referencia inercial, ya lo vamos a ver cuando veamos Newton, pero esas palabras todas significan lo mismo. El piso o algo está fijo y las cosas se mueven a través de él. Hoy sabemos que nada está fijo, la Tierra no está fija, la galaxia nuestra no está fija, y prácticamente aparece, por lo que se sabe, nada está fijo en el cosmos. Por lo menos no existe, por lo tanto no existe un marco de referencia universal que pueda decirse que está quieto algo y que podemos medir las cosas que se mueven alrededor de eso, que está quieto. Nada hay quieto, nada hay fijo. Pero sí podemos, para nuestro estudio, considerar fijo, nosotros en general, todos nuestros problemas se basan en problemas de la vida diaria y de la vida terrestre, en la que consideraremos que el piso está fijo.
puede haber algún problema donde el objeto se esté moviendo, el piso se esté moviendo, el marco de referencia se esté moviendo, que ya lo vamos a ver también. ¿Qué pasa? Las cosas que se mueven pueden variar un cometa, un átomo, una persona, un cohete, una rueda gigante de un parque. ¿Cómo hacemos a estudiar eso en primer año? Son cosas muy distintas. Un cohete tiene una trayectoria y puede estar vibrando, girando, rotando en su trayectoria rectilínea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a aislar de todo ese lío, vamos a dejarlo de lado y vamos a considerar que el objeto que se mueve es una partícula. Una partícula que tiene masa, eventualmente. Una partícula que es un punto. Y si es un punto, no rota, ni vibra, ni nada. Por lo tanto, todo lo que esté moviéndose no me importa la forma que tiene, no me importa prácticamente nada, solo la considero un punto, una masa puntual. De las trayectorias que puede realizar una partícula moviéndose en el espacio en un sistema de referencia fijo, tenemos tres tipos de trayectorias. Una trayectoria recta, que son los movimientos rectilíneos, ya sea el uniforme o el variado, que vamos a empezar hoy. Una trayectoria circular, algo que esté girando, por ejemplo la rueda gigante esta, o una trayectoria curva, que podría ser el de una persona, el del colectivo que pasa por la puerta de la universidad, el del cometa, etc. ¿Sí? Todo muy fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Sigamos. Estamos estudiando, entonces, el movimiento. En esta primera sección, que se llama cinemática, solo vamos a describir los movimientos. Y vamos a empezar con el movimiento en un eje, que le llamamos movimiento en una dimensión. Generalmente las cosas que se mueven en el eje, en el piso, nosotros le vamos a dar una dirección y vamos a decir que se mueven en el eje X. Y las cosas que se mueven en una dimensión en el eje Y son las cosas que caen de un techo o las que tiramos para arriba, una pelota, una piedra, etc. Entonces, los movimientos en una dimensión son los movimientos de los objetos que se mueven en un eje. Generalmente usamos el eje X para el piso y el eje Y para los objetos que suben o caen. Después vamos a ver el movimiento en dos dimensiones, o sea, en el plano. El movimiento circular sería un movimiento en dos dimensiones, en el plano. Y ese estudio lo vamos a extender a un movimiento en tres dimensiones sin hacer pruebas ni problemas de eso porque no agrega más dificultad que lo que vamos a ver cuando veamos en dos dimensiones. Profe, Bien. tiro oblicuo también no es un movimiento en dos dimensiones. El tiro oblicuo, disparo de proyectiles, es un movimiento de dos dimensiones, sí, que lo vamos a ver. Ahora vamos a empezar primero con el movimiento en una dimensión, en un eje. Primero vamos a ver un movimiento en el eje X, un objeto que se mueve en el piso, y después vamos a ver objetos que se mueven en el eje Y, o sea, cuando arrojamos hacia arriba una moneda o cuando cae algo del techo. Ambos movimientos rectilíneos, ya sea en el eje X o en el eje Y, se pueden dividir en dos casos. Que la velocidad es constante, ya nosotros por la vida diaria ya sabemos lo que es la velocidad, ahora la vamos a definir, pero algo que se mueve con una rapidez constante, o que va cambiando la rapidez, va aumentando la velocidad o va disminuyendo. Ahí tenemos los dos tipos de movimiento rectilíneo. Uno que se llama uniforme y uno que se llama variado o acelerado o desacelerado, de acuerdo a como más les guste decir. Yo le voy a decir en general variado. Bien.
empecemos. Para definir el movimiento, necesitamos definir dónde están parados, una posición. Si yo quiero definir por dónde se mueve el 23 del ERSA, por dónde se mueve, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, bueno, el marco de referencia es el Córdoba. Y bueno, ¿y cómo hago? Una vez que tengo el marco de referencia, ¿qué hago para decir cuál es la trayectoria de un automóvil o de un colectivo o de una persona? Y tengo que definir algún punto como 0. Por ejemplo, digo, bueno, acá donde está esta palmerita, voy a poner que está el origen y voy a definir arbitrariamente, porque quiero yo, porque tengo ganas, este punto como 0. Y todos los autos y colectivos y gente que pase por aquí en esta calle, que ahora es una línea recta porque vamos a empezar a hablar de movimiento en una línea recta, toda la gente y todos los objetos los voy a decir que están en una posición con respecto a este punto que llamo 0. No es otra cosa que poner un eje de coordenadas, un eje que llamo X. Entonces digo, este auto azul está en una posición a, ¿qué dice acá? 1200 metros del punto A que consideré 0. Y el auto rojo está a menos 400 metros de este punto que consideré 0. No importa para qué lado se estén moviendo, estoy definiendo la posición de la partícula. Momento. Ahí estoy de nuevo. Entonces, cuando yo defino la posición de una partícula de este modo, resulta que lo que estoy haciendo, estoy definiendo un vector posición para el autito azul y un vector posición para el autito rojo, simulado como si fuesen partículas, ¿no? Me independizo que es un auto y digo es una partícula. Pero al hacer esto, al poner el eje X, al poner un 0, cuando yo digo que este autito tiene esta posición, tengo que escribirlo como un vector, porque ese vector me va a dar no solo la magnitud o qué tan lejos está del punto 0, sino que está a la derecha de la palmera. Y este autito le tengo que poner el vector menos 400 porque está a la izquierda de la palmera. Entonces, aquí, para definir la posición, tuvimos que utilizar no un número, sino un vector para que nos dé no solo la magnitud, o sea, qué tan lejos está del 0, sino cuál es la dirección y el sentido a dónde está. ¿Está a la derecha o está a la izquierda? Este hecho de tener que introducir un vector para definir la posición nos va a traer muchas consecuencias después, que las magnitudes, desplazamientos, velocidad y aceleraciones van a ser vectores también. Creo que todos ya conocen los vectores y voy a suponer que saben el álgebra básica de los vectores, cómo se suman, cómo se restan, producto escalar, producto vectorial de vectores. Si alguien no lo sabe, levanta la mano, me avisa y hablamos un ratito de eso o lo mandamos a repasar algo del cursillo de ingreso o de álgebra. ¿Sí? Bueno.
Fíjense que la elección del sistema de coordenadas, o sea, el eje X y el punto donde ponemos el 0, es arbitrario. Yo voy a elegir dónde lo coloco. No es que el problema me dice. Habitualmente yo tengo que definir dónde va el punto 0. Y generalmente yo lo elijo donde más me convenga. ¿Digo? Sí, profe. Bueno, ahora veamos esta situación. El autito, ahora cambiamos, ponemos que el 0 está en el árbol y tengo que en un instante de tiempo que le llamo tiempo inicial y que voy a identificar con t sub 0, o sea, tiempo en el instante 0, comienzo a medir el tiempo de este objeto. No me importa qué pasó antes. Yo no sé si el autito estaba detenido, si venía ya circulando, si venía volando, no me importa. En mi problema, digo que en el instante que yo empiezo a analizar el problema, al instante t 0 segundos, el autito estaba en la posición 30 metros del árbol. Y esa posición le llamo x sub 0 como un vector. Fíjense que tiene flechita de vector arriba. El auto se empieza a mover en la dirección positiva del eje X y en determinado instante, T1, por ejemplo, pasaron 10 segundos. Esa diferencia de tiempos entre el T1 y T0 le llamo intervalo de tiempo, y resulta que en ese instante T1 el autito está en la posición X1, que vendría a ser el vector X1 igual a 52 metros. Si yo quiero saber cuánto se desplazó el autito en este intervalo de tiempo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar la posición, el vector posición en el tiempo T1 menos el vector posición en el tiempo en el instante T0. Esa diferencia de posiciones entre la posición en este instante menos la posición en este instante le llamo desplazamiento de esta partícula a lo largo del eje X. Ver que el desplazamiento, o sea, definimos desplazamientos como la diferencia, la resta de los vectores x1 menos x0. Ese desplazamiento le llamamos así, delta x, donde esta delta significa intervalo, en este caso, intervalo de posiciones. Fíjense que el desplazamiento es la resta de dos vectores. Por lo tanto, la resta de dos vectores es otro vector. Vuelvo acá. Fíjense que si resto 52 menos 30 en vectores, me va a dar este vector rojo, que es el vector desplazamiento. Un vector, delta x. Y las distancias están medidas en metros, el desplazamiento, el delta x, está medido en metros también. Decimos que el automóvil, simulado como una partícula, se desplazó una distancia delta x, que es un vector, en un intervalo de tiempo delta t. Y de nuevo el delta es el intervalo de tiempo, diferencia entre un instante de tiempo t1 menos el instante de tiempo t0. Le llamo delta t, intervalo de tiempo. El tiempo se mide en segundos en el sistema internacional, así que siempre lo tenemos que tener en segundos. Ver que a diferencia del desplazamiento, el tiempo es un escalar. Un escalar es un número.
Por lo tanto, el tiempo siempre lo tenemos que tener como un número. Y el tiempo siempre empieza de 0 o de un número positivo y va creciendo. Nunca puede decrecer el tiempo, o sea, no puede haber nunca un tiempo negativo. Si en física, cuando yo hago un cálculo en un problema y me resulta que la solución que llegué me da que el tiempo es negativo, algo hice mal. En la gran mayoría de nuestros problemas, el instante inicial t sub 0 va a ser igual a 0. Puede haber alguno por allí que no sea, pero en general en el instante inicial que empezamos a contar, empezamos a estudiar el movimiento, el instante inicial es el instante que empezamos a medir el tiempo también, es 0. Segundos falta acá. T sub 0 igual a 0 segundos. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Aquí, como los objetos se mueven en un solo eje, que sean vectores, la posición y el delta X, es lo mismo que si restase directamente 52 menos 30, que me daría 22. Positivo. Bueno, lo que pasa es que yo lo quiero definir al desplazamiento ya como vectores, porque estas mismas definiciones después las vamos a utilizar en 2 dimensiones. Aquí lo que les estoy queriendo decir es que si yo pusiese números nomás en vez de vectores, también me daría igual el problema. Cuando los objetos se mueven en el eje X o en el eje Y en una sola dimensión, los vectores se suman y se restan como si fuesen números. Fíjense aquí, 52 menos 30, 22. Cuando el vector es unidimensional, se manejan como si fuesen números. Pero como nosotros no solo vamos a ver movimiento en una dimensión, sino vamos a ver movimiento en 2 dimensiones, ya les voy definiendo que son vectores. Bien. Vamos a definir ahora, para estudiar el movimiento, ya definimos la posición. ¿Cómo podemos definir la posición de un objeto en un marco de referencia fijo? Pusimos los ejes y definimos el desplazamiento. Antes que me olvide, fíjense que el desplazamiento de un automóvil o de cualquier objeto, la magnitud de desplazamiento es un vector y es la resta entre dos magnitudes. Si yo quisiese saber el desplazamiento del auto cuando llegó hasta aquí, sería 22. Pero si en ese momento el autito volviese a su punto inicial, retrocediese y volviese al punto aquí, 0, donde partió, en el siguiente instante de tiempo, resulta que el desplazamiento total de este auto es 0. ¿Escucharon? Entonces, atención, empezamos ya a ver esto. La definición de desplazamiento es la diferencia de posiciones del vector posición entre 2 instantes de tiempo. Si el objeto fue y volvió a la misma posición, el desplazamiento es 0. Bueno, vamos a definir ahora otra, o sea, cuando dijimos que queremos definir el movimiento, decimos, bueno, ya tenemos la posición. ¿Qué otra magnitud podemos inventar los seres humanos para estudiar el movimiento? Y bueno, yo creo que una de las primeras que se debe haber inventado justamente es la que conocemos todos con el nombre de velocidad. ¿Cuánto está cambiando? ¿Qué tan rápido está cambiando de posición en función del tiempo? ¿Sí? Parece lógico decir, che, un objeto que
cambia más rápido en el tiempo, tiene mayor velocidad. Bien, pero acá hay un detalle y una sutileza que en física hubo que inventar. Vamos a llamar velocidad promedio o velocidad media, la palabra promedio o velocidad media son sinónimos, yo las voy a utilizar siempre como sinónimos. Promedio y media, para mí van a ser siempre sinónimos. Entonces voy a definir la velocidad promedio o velocidad media como el desplazamiento que definimos recién en un intervalo de tiempo. ¿Sí? La posición en un instante menos la posición en un instante que yo llamo inicial, medido en un intervalo de tiempo que yo llamo t final menos t inicial. La velocidad, la famosa velocidad promedio. Pero atención, velocidad aquí es un vector. ¿Sí? Entonces, porque el desplazamiento es un vector. Como vuelvo sobre el autito recién. Si el autito fue y volvió de la posición 1 a la posición, desde la posición inicial fue hasta aquí y volvió, dijimos que el desplazamiento es 0. Por lo tanto, la velocidad promedio en ese caso es 0. Entonces, ahí hay una cosa medio extraña, porque si, che, el autito fue y volvió y me das que la velocidad promedio es 0. Sí. Así está definido la velocidad, como un vector. El vector desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. En el sistema internacional, eso lo llamamos metros por segundo. ¿Qué pasa aquí? Nosotros en la vida diaria utilizamos y decimos que vamos en el auto a 40 kilómetros por hora, o el colectivo va a 50 kilómetros por hora, o qué sé yo. En bici me muevo a determinados metros por segundo, etc. ¿Qué estoy diciendo allí? ¿Qué información estoy dando? Esa es la velocidad. Pongámosle que yo vine en bici hoy de mi casa y les digo a ustedes, la velocidad promedio que hice para llegar hasta aquí, hasta el UTN, fue de 10 metros por segundo. ¿Estoy diciendo bien? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Y sí, porque estoy diciendo el intervalo del desplazamiento sobre el tiempo. No, está mal. Porque si yo digo velocidad, necesito decir, o sea, sabemos que la velocidad es un vector. Y el vector tiene magnitud, que sería en este caso los 10 metros por segundo, tiene una dirección y un sentido. Y yo no dije en ningún momento cuál fue la dirección y el sentido del vector velocidad. Entonces, en física, la velocidad es un vector. Y lo que en la vida diaria es la velocidad, me muevo a 10 metros por segundo, eso se llama rapidez en física. Para hablar correctamente, yo tendría que haber dicho, salí de mi casa y vine hasta la UTN y me desplacé con una rapidez promedio de 10 metros por segundo. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy diciendo solamente el módulo o la magnitud de la velocidad promedio. No estoy diciendo ni la dirección ni el sentido. Entonces, cuando en la vida diaria hablamos de velocidad, en física no podemos decir así. Tendríamos que decir la rapidez de este objeto es esta, la rapidez del auto es esta. Porque si yo quiero decir la velocidad, y estoy hablando con el profesor de física,
vos me tenés que decir no solo la magnitud, sino que me tenés que decir la dirección y el sentido. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, profe. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Puede volver a repetirlo, profe? Claro. O sea, nosotros utilizamos en la vida diaria el término velocidad para describir la velocidad del automóvil, la velocidad de los objetos de nuestra vida diaria. Pero en física, la magnitud-velocidad se define como un vector. Y un vector no solo tiene una magnitud, sino que tiene una dirección y un sentido. Lo que en la vida diaria se conoce con la palabra velocidad, o utilizamos habitualmente la velocidad de un automóvil, la velocidad de una bici, la velocidad de una persona, en realidad en física es la rapidez. Esa magnitud que se utiliza en la vida diaria con el nombre de velocidad, en física se llama rapidez, porque solamente nos da la magnitud de la rapidez que se está moviendo, pero no nos está dando información de la dirección y el sentido. Entonces decimos, tenemos que decir en física, el auto que me trajo tuvo una rapidez promedio de 30 kilómetros por hora. Me vine en bici y vine con una rapidez promedio de 10 metros por segundo. Caminé hoy mis 4 kilómetros y lo hice a razón de, no sé, 100 metros por minuto. Con la rapidez de 100 metros por minuto. Así es la forma correcta de expresarlo en física. Porque si yo quiero decir que determinado objeto tiene una velocidad promedio, necesito decir que tiene una dirección, una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Sí? Por eso cuando hablamos, ¿recuerdan cuando hablamos de la velocidad de la luz en el capítulo anterior, cuando hablamos de la ley de Snell, etcétera, que en realidad yo utilicé casi siempre, por lo menos en el apunte, la palabra rapidez de la luz? Porque en física la velocidad, les vuelvo a repetir, no solo es el número, la magnitud, sino necesita la información de la dirección y el sentido. ¿Está claro? Sí, ahora sí, ¿O no? profe. Perdonen que insista con esto de que es un vector y todo, porque esto nos va a ayudar a entender lo que viene después. ¿Sí? Todo esto que yo insisto ahora, que ustedes incorporen, no es que yo tenga ganas de inculcarle unos conocimientos, unos conceptos que no les van a servir para nada después, no. Lo que viene después está basado en estos conceptos, y para entenderlo necesitamos estos conceptos. Bueno, entonces tenemos que, definimos que la velocidad promedio es el desplazamiento dividido en un intervalo de tiempo. Acá dice, ya podemos sacarle el símbolo del vector, fíjense que acá no les puse más, ya que todos los vectores que están en el eje X se suman y se restan como si fuesen números. Le saco el símbolo del vector, pero porque justamente está en un solo eje. ¿Sí? Después, cuando tengamos en 2 dimensiones, tendremos que volver a la flechita. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Si una bici, un automóvil, un objeto de la vida diaria, lo representamos con una partícula y recorre en un intervalo de tiempo los mismos desplazamientos, va teniendo un desplazamiento de 10 metros, otros en el primer segundo, otros 10 metros el segundo, 10 metros, se mantiene constante el desplazamiento a lo largo de sus intervalos, esto es, la velocidad promedio es constante,
a medida que transcurra el tiempo, porque si dividimos la totalidad del trayecto en intervalos de tiempo, siempre va a recorrer los mismos desplazamientos, los mismos intervalos de tiempo. Caso aquí hay una motito que recorre en el primer intervalo de tiempo un delta X, un desplazamiento, en el segundo intervalo de tiempo el mismo delta X, y así sigue. Entonces, si ustedes ven la fórmula, resulta que la velocidad promedio se mantiene constante. En ese caso, decimos que el movimiento es rectilíneo y uniforme. Rectilíneo porque se mueve en el eje X, y uniforme porque tiene velocidad promedio constante. Es súper conocido el movimiento rectilíneo y uniforme, así que no vamos a decir mucho más de esto, ya lo conocemos. Antes de seguir adelante les voy a preguntar esto. ¿Qué pasa si yo, en vez de moverme con el autito hacia la derecha, me muevo hacia la izquierda? Estoy en el instante inicial, ahora es este, a donde tengo la mano, y el instante siguiente es este. ¿Cuál es el desplazamiento que hizo el auto en este primer instante inicial? Aquí empieza y se mueve hacia allá. ¿Sería negativo? ¿O Es el mismo, profe, si un desplazamiento, no sé si puede ser Valgo, negativo. profe? No, no es el mismo. Es menos 22. Fíjense que el desplazamiento es la posición final menos la inicial. Ahora está inicialmente aquí y al final aquí. Si este es mi eje X, la posición inicial es la misma que está dibujado aquí en negro. Y la posición final, el X, que aquí está todavía X0, es esta. Entonces tengo que hacer la posición final es 30 y la posición inicial menos la posición inicial, que es más 52. Por lo tanto, el vector desplazamiento ahora va a apuntar para aquel lado, para la izquierda. Entonces el vector desplazamiento va a ser menos 22. Entonces, el desplazamiento va a ser positivo cuando el auto vaya en la dirección positiva del eje de las X. Y el desplazamiento va a ser negativo si el auto se está moviendo en sentido contrario. ¿Sí? ¿Se ve, no? ¿O no? Sí, profe, en ese caso cambiaría la dirección del vector. Claro. Sí. El hecho de que sea menos 22 significa que el vector apunta hacia la izquierda. Claro. Bien. Y entonces, si sigamos con este caso, si el desplazamiento es menos 22 en este ejemplo, ¿cuál sería la velocidad promedio en ese intervalo? Menos 22 divididos los 10 segundos me va a dar la velocidad promedio menos 2,2 metros por segundo. Y acá aparece algo extraño. ¿Cómo menos? Yo nunca vi ningún auto que vaya a menos 2 metros por segundo. El hecho está en haber partido de estas definiciones que son vectores. Entonces, si el auto se mueve hacia la derecha, el desplazamiento es positivo y la velocidad es positiva. Pero si el auto se mueve en sentido contrario al eje de las X, tiene desplazamiento negativo y tiene velocidad negativa también. Pero no es que exista en la vida diaria una velocidad negativa.
existe aquí en mis números y en la forma de representar el movimiento. Cuando un auto va hacia la derecha, tendrá una velocidad, un vector velocidad positivo. Y cuando va en sentido contrario al positivo de las X, tendrá una velocidad negativa. ¿Sí? Claro, profe, por eso había dicho yo que era el mismo, porque en la vida diaria eso no pasa, o sea, es negativo solamente en la representación. El módulo era el mismo. Claro, exactamente. La rapidez, lo podemos decir así ahora, la rapidez era la misma, pero la velocidad no es la misma promedio, porque ahora es menos 22, hecho que sale como consecuencia de estas definiciones. Y usted dirá, ¿y por qué lo definieron así? ¿No era más fácil del otro modo? ¿Por qué tenemos que poner vectores y complicarlo así? Y porque tenemos que describir todos los movimientos. No es solo un movimiento rectilíneo, tenemos que poder describir un movimiento circular, un movimiento parabólico. Entonces, cuando hubo que hacer el estudio de movimientos más complejos, nos dimos cuenta, se dieron cuenta que estas definiciones con vectores eran las que servían. Ahora, cuando estudiamos el movimiento rectilíneo, por ahí no harían falta. Podríamos hacerlo como lo vemos en la vida diaria, pero a medida que el problema se va complejizando, ya sí o sí tenemos que hacerlo así. Entonces, de entrada largamos con esta complejidad, así ustedes la van incorporando a su vida. Entonces tenemos esto, el movimiento rectilíneo uniforme. En general, nosotros a esta ecuación, la posición final, la vamos a dejar como X sub F, posición final, o como en general X solo. Vamos a llamarlo X en general, no X sub F. X, y le vamos a llamar en general a la posición en cualquier instante de tiempo X. X inicial va a quedar, sí, anotado como X sub 0. T final, a veces lo voy a llamar solo T, y T sub 0, como en general es 0, lo saco y le pongo un 0 ahí. Entonces, haciendo llamando así, aquí lo tengo esto, me queda la ecuación, me queda así. Donde podemos escribir la ecuación que la posición de la partícula que se mueve en un eje X va a tener un punto inicial, una posición inicial, más la velocidad promedio, en este caso, por tiempo. Esta ecuación solo es válida en el movimiento rectilíneo uniforme. Y acá me paro un instante y les pregunto, fíjense que esta posición yo puedo decir que es una función del tiempo. A medida que varía el tiempo, varía la posición. Y esto es una función matemática, donde t es una variable independiente y x sería la variable dependiente. Si yo ahora hago la abstracción y digo, che, ¿qué tipo de función es esta? Y ustedes me van a decir, es una función de x en función de t. ¿Y qué tipo de función es? Lineal, cuadrática, parabólica. ¿No es lineal, profe? Constante, profe. ¿Cómo? Una función constante. No, no es constante, porque el t va aumentando y x va aumentando. T es una variable independiente y x
la variable dependiente. Una función constante sería x igual a 3. Es una función lineal, ¿o no? Es una función lineal en el tiempo. Fíjense que una función lineal tiene la ecuación de una recta. Entonces, si yo grafico cómo va cambiando la posición en función del tiempo, esto me tiene que dar una recta. Pongo aquí posición, en el eje este pongo la posición, y en el eje este pongo el tiempo. Y para cada instante de tiempo, por ejemplo en t sub 0, la posición va a ser x sub 0. Para el tiempo, el instante inicial t sub 0, cuando t vale 0, x vale x sub 0. Y cuando t vale cualquier valor, x va a valer, bueno, el que sea. Estos dos puntos me definen una recta, que es la representación de esta función lineal, que es la función de la posición en función del tiempo. Una función lineal tiene justamente una recta como representación. Si yo grafico, pongo aquí abajo, y lo vamos a hacer todo el tiempo, otro gráfico, donde en la escala de tiempo pongo el tiempo aquí, y aquí la velocidad, fíjense que aquí puse la posición, y ahora voy a poner la velocidad, y pongo en esta escala, en el eje del tiempo, la misma escala que aquí, que en el de arriba, resulta que en este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantiene constante, como habíamos dicho. Porque la velocidad, si el intervalo recorrido, el desplazamiento en el intervalo de tiempo era siempre el mismo, la velocidad se mantenía constante, entonces yo puedo escribir así que la velocidad se mantiene constante en el tiempo. Esto es una función constante, lo que dijo recién la chica. La velocidad, en este caso, es una función constante. La posición aumenta linealmente desde el instante t igual 0, que voy a tener la posición x sub 0, y de ahí va a aumentar linealmente en el tiempo. ¿Sí? Profe, la velocidad y entonces puede ser positiva y negativa también, ¿que no? No escuché, ¿cómo? La velocidad también ahí puede, o sea, es positiva y negativa. Sí. La velocidad puede ser positiva y negativa. Y ya lo voy a mostrar en un poquito más, un poquito después. Ahora, en lo que viene. Pero antes quiero que vean esto, antes de que pasemos a eso. Fíjense lo que hicimos. Hicimos que un autito de la vida diaria, le dijimos, vos sos una partícula. Ahora estás, con respecto a una posición que yo definiciera, tenés un vector posición. Un vector. Vas a tener un vector desplazamiento. Y eso nos va a dar que vas a tener un vector velocidad determinado. Analizamos la fórmula y llegamos a que la posición, ahora escribimos esto, la posición, es una función matemática, una función del tiempo. Y en este caso, una función lineal. O sea, hemos incorporado el marco de referencia, los vectores, la función matemática y la representación gráfica. Todos esos son las herramientas que yo voy a utilizar para trabajar en cinemática. Y con estas herramientas voy a resolver todos los problemas en 1 y 2 dimensiones, con las ecuaciones matemáticas y con las gráficas, y con la definición de las magnitudes como vectores. Bueno, hacemos un break de 10 minutos. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, profe.
Bueno, profe. Piénsenlo y donde si grafico la posición en función del tiempo, con este tipo de gráficos, me va a dar una línea recta donde va a tener un punto donde el instante inicial T0 va a tener una posición inicial. A veces en el instante T0 la posición inicial es 0, x igual a 0, a veces no. Y después de un periodo de tiempo, en el instante T1, la partícula o el móvil va a estar en la posición X en general. Para cada ejemplo, para cada caso, para cada problema que analizamos, la posición inicial es una constante para cada caso en especial. El autito que vimos recién, la posición inicial estaba a los 30 metros, pero solo ese autito, otro no. Y para ese caso especial, la velocidad a la que se va a mover constante en este caso, en este movimiento rectilíneo uniforme, también es una constante en el problema. Lo que va a cambiar es el tiempo, que vamos a empezar a contar de 0, y el tiempo va a ir aumentando hasta, bueno, no sé, depende del problema. Y a medida que esté aumentando, X va cambiando, la posición del móvil va cambiando. Por lo tanto, esta ecuación que es una función matemática en el tiempo, lineal, me está dando una descripción matemática y me está diciendo en lo que pasa en todos los problemas de los objetos que se mueven con una MRU, donde cada caso particular va a tener unas constantes que se llaman X sub 0 y que se llaman la velocidad, y variables los otros, t y x. Por lo tanto, esta ecuación es general para todos los MRU, se cumple esto, solo para MRU. Donde cada problema va a tener estos valores distintos. Vamos a utilizar esta forma de graficar la posición y la velocidad, graficando el tiempo en el eje de las X y poniendo la misma división o la misma escala de tiempo en ambos ejes. Así yo puedo ver que, por ejemplo, en el instante t, cuál es la velocidad. En este caso la velocidad es constante, así que es siempre la misma, pero eso no va a ocurrir siempre. Bien, ahora les voy a pedir que describan este. A ver, yo tengo dos móviles que se están moviendo con velocidad constante. Quiero que ustedes me describan cómo se mueve, en palabras, cómo se mueve el móvil celeste y cómo se mueve el móvil rojo. Descríbanmelo en palabras. A ver alguno que... Se mueven en posición, o sea, En direcciones contrarias, claro. En sentido opuesto. Claro. Bueno, háganme una descripción del móvil celeste. En el instante t igual 0, aquí donde empieza el eje t, ¿a dónde está? ¿A dónde están? ¿O dónde está el celeste? 80 metros hacia la derecha del punto de referencia. Exactamente. ¿Y qué va ocurriendo a medida que pasa el tiempo? ¿Va retrocediendo? Exactamente, 80, 60, 40, se mueve hacia la izquierda, y en este punto, en este instante de tiempo, ¿a dónde está? En la posición 0. Tiempo 0. Exactamente, la palmera, por ejemplo. Y si sigue pasando el tiempo, ¿a dónde está después? A la izquierda de la posición 0. Exactamente. O sea, este móvil se va moviendo de derecha a izquierda. Y en un determinado tiempo, acá dice 2 segundos, pongámosle a los más o menos 4 segundos, el móvil pasa por la palmera, yendo hacia la izquierda. Y a partir de ese momento, todas sus posiciones van a ser negativas. Veamos qué pasa con el móvil rojo. ¿Dónde comienza?
A la izquierda de la palmera, en la posición negativa. Exactamente, está a menos 60 metros, en el instante T0 está a menos 60 metros. A medida que empieza a aumentar el tiempo, a pasar el tiempo, el móvil se mueve con velocidad constante y el tipo va a ir moviéndose hacia la derecha. Ven que menos 60, menos 15, y aquí, en este instante de tiempo, a los 2 segundos, el móvil rojo pasó por la palmera en dirección hacia la derecha. Empezó en la posición negativa, se acercó a la palmera y ahora a los 2 segundos cruza la palmera y sigue en las direcciones positivas del eje X, o sea, se mueve con velocidad constante hacia la derecha, pero empieza detrás de la palmera. Y en este punto, donde se interceptan las dos curvas, ¿qué va a ocurrir? ¿Un choque? Cruzan los móviles. Claro, vamos a suponer que no chocan, pero se cruzan, ese es el instante en el que se cruzan los dos móviles. Recuerden que por lo que dijimos están moviéndose en sentidos contrarios. Por lo tanto, los móviles en este punto se van a cruzar. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Qué instante? Y bajo aquí la coordenada, bajo aquí donde tengo la manito, y veo en qué instante se produce. Y si quiero saber en qué punto del eje X se produce, me voy para acá, para el eje X, y veo a dónde se produce el cruce. Acá no están dibujados, pero más o menos parece ser que cerca de los 30, 35 metros, positivo, es el cruce, y alrededor de los 3 segundos ocurre el cruce. Fíjense que cada uno de ellos va a tener una ecuación como esta. X celeste va a ser igual a 80 más la velocidad, que en este caso es negativa, o sea, menos tiempo. Y el X rojo va a tener un X rojo, X sub 0 igual a menos 60, más la velocidad de este rojo, que es positiva, por tiempo. Voy a tener dos ecuaciones donde el tiempo en ambas ecuaciones es el mismo, porque los dos parten en el mismo instante. Va a haber un tiempo en el cual X celeste y X rojo sea el mismo, que va a ser el instante donde se cruzan. Entonces, vemos para qué sirve esto de tener funciones matemáticas. Si yo puedo describir un móvil con una función matemática y la puedo graficar, puedo calcular dónde va a estar en cualquier instante de tiempo. Inclusive puedo ver cuándo se va a cruzar con otro móvil si tengo la ecuación también del otro móvil, manejando ecuaciones matemáticas. Esto es útil para los problemas de encuentros, que son los problemas claves en los problemas de cinemática. Para que yo pueda resolver un problema de encuentro, cualquier problema de encuentro, yo necesito saber la ecuación de cada uno de los móviles y resolver el punto de encuentro, que sería el instante t, que es el mismo para los dos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué introducimos esta notación matemática, estas funciones y todo esto para complicarla más? No, para poder resolver cualquier tipo de problemas. Los problemas de encuentro a veces son fáciles de resolver así, digamos, medio mentalmente, pero a veces no son tan sencillos de resolver mentalmente. Y lo que necesitamos justamente es dibujar o escribir las ecuaciones del movimiento de cada uno de los móviles y manejar la matemática de esas ecuaciones para ver
por ejemplo, los puntos de cruce, etc. Una cosa más. ¿Recuerdan las funciones lineales? Este término que estaba aquí, ¿qué me daba en una función lineal? ¿Qué representaba? ¿Recuerdan en matemática? ¿Cómo, profe? El término aquí, que acá lo llamamos velocidad, en una función lineal, x de t, ¿qué me daba este término en matemática? ¿El valor independiente sería? La pendiente. No, la variable independiente es t. Justamente, la pendiente. Esta función matemática, este término, me daba la pendiente de la recta. O sea que la velocidad me da la pendiente de esta recta. El valor de la velocidad es la pendiente de esa recta. Y acá lo dibujé. Fíjense, el rojo tiene una velocidad positiva, como vimos, porque está aumentando a medida que pasa el tiempo. Entonces la velocidad positiva tiene una pendiente positiva, la recta. Si la velocidad es positiva, la pendiente que tiene es positiva. Y si la velocidad es negativa, ocurre lo contrario. La pendiente es negativa. O sea, el término b, la velocidad, me da la pendiente de esta curva. Cuando la velocidad es positiva, son siempre rectas así, como la roja. Por arriba del cero o por debajo del cero, pero siempre así para allá. Y cuando la velocidad del objeto es negativa, son siempre rectas con pendientes negativas. O sea, así. Ya sea que empiecen aquí, 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 o que vayan para abajo, así. Por debajo del eje X. Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora yo quisiera saber otra cosa más. Los móviles no todos se mueven con velocidad constante, como estábamos viendo recién. Algunos cambian la velocidad. ¿Cómo puedo saber yo o cómo puedo representar o qué dato necesito para obtener información de un objeto que se mueve y que esté cambiando la velocidad? El colectivo, el auto, frena, arranca, va aumentando la velocidad o disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa allí? Ese movimiento es un movimiento en el cual varía la velocidad. Entonces yo podría calcular las velocidades promedios en determinados intervalos, pero ese valor promedio no me está indicando cuál es la velocidad en cada instante de tiempo. O sea, yo puedo irme de aquí, salir de aquí de la UTN, irme hasta Carlos Paz, hacer 40 kilómetros y tardo 1 hora en llegar. Si yo quiero calcular la velocidad promedio, y 40 kilómetros por hora. Pero resulta que en algunas partes fui a 80, en el peaje me tuve que detener a 0. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la velocidad en cada instante de tiempo? Porque la velocidad promedio es útil en algunos casos. Yo quiero saber cuál es la velocidad promedio de un viaje. Perfecto. Mi viaje a Carlos Paz fue de una velocidad promedio o una rapidez promedio, vamos a hablar bien, una rapidez promedio de 40 kilómetros por hora. Pero vamos ahora a tratar de describir el movimiento del auto o del móvil y yo quiero saber en cada instante de tiempo, en cada segundo, por ejemplo, o en cada milisegundo,
quiero saber qué velocidad tenía, porque me puse así odioso y quiero saber en cada instante qué velocidad tenía. Bueno, ese concepto en física se llama velocidad instantánea. Instantánea en el sentido de que la velocidad en cada instante quiero conocer. Para eso vamos a hacer un pequeño grafiquito, pero no voy a empezar hoy, lo voy a dejar en suspenso y vamos a continuar mañana, porque como es un poco largo de explicar, se me va a hacer muy tarde. Entonces, mejor que incorporemos, me gustaría que ustedes le peguen una leída, mastiquen un poco lo que he dicho, y por más que les resulte un poco medio pesado, por decir así, incorporar el sistema de referencia, los vectores, las funciones matemáticas, etcétera, los gráficos, les parezca un poco pesado para hacerlo en un movimiento tan simple como en un movimiento rectilíneo uniforme, créanme que eso les va a servir para después entender el movimiento variado y el movimiento en 2 dimensiones, donde se va a ir complicando cada vez más lo que acabamos de ver. Donde vamos incorporando cada vez más cosas, pero a esto que acabamos de ver, para hacer descripciones de movimientos cada vez más complejos. Así que mastiquen esto. Si ustedes tienen dudas, mañana me las preguntan, así podemos partir ya con la parte del movimiento que varía la velocidad y definimos la velocidad instantánea, definimos la aceleración y empezamos ya a trabajar con esos problemas. ¿Sí? Genial, profe, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, buenísimo, chicos, y los espero mañana. Profe, quería preguntarle si a medida que vayamos viendo estos temas, ¿nos podría ir tirando algún ejercicio para más o menos, no sé si resolverlos, pero ver cómo son? Sí. No de que justo el movimiento rectilíneo uniforme fácil, pero de los otros. Exacto, esa es la idea. Justamente mañana, cuando hagamos ya variado, ya vamos a hacer ejercicios para que... Y les voy a mostrar cómo... les voy a mostrar justamente cuál sería la receta o una metodología de resolución de este tipo de problemas con un problema bien fácil para que aprendamos a utilizar la receta. Esa receta es la que después se puede utilizar para resolver cualquier problema de cinemática. Cualquiera. ¿Sí? Solo se tienen que acordar 2 fórmulas y acordarse la receta. Profe. Muchas gracias. Bueno. Profe, una pregunta un poco